4 minutos. Vamos con la noticia más importante del momento para el país. El hundimiento de la reforma tributaria, la caída de lo que el gobierno llama la ley de financiamiento. Es una aplastante derrota para el gobierno nacional. Hay mucha preocupación, sobre todo en ministerios que tienen que saber o por lo menos tener claridad de cómo van a financiar los proyectos que van a desarrollar o que ha anunciado el gobierno nacional para hacer en las regiones del país. ¿Cómo fue el debate? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo estuvieron las votaciones? Y sobre todo, la gran pregunta, Sebastián Casas, ¿qué viene ahora? ¿Qué va a hacer el gobierno para poder solventar esta crisis que se le ha desatado en el Congreso? Muy buenos días, en vivo la FM de RCN desde el Congreso de la República. Fueron cerca de 6 horas de debate y deliberación en la Cámara de Representantes. Las 4 comisiones conjuntas económicas del Congreso de la República debatieron sobre la ley de financiamiento. Inicialmente se puso a disposición de los congresistas 2 ponencias negativas que pedían principalmente, obviamente, el archivo y el hundimiento de la ponencia de la reforma tributaria del gobierno nacional. La ponencia, la propuesta del gobierno ni siquiera logró ser discutida, puesta a disposición de los congresistas, porque se inició votando y discutiendo las 2 ponencias que pedían el hundimiento de la reforma tributaria. Fue aplastante la votación por parte de la oposición. Las 4 comisiones conjuntas votaron positivo para hundir la reforma tributaria. Cerca de 46 votos en total logró la oposición, por lo que se hundió oficialmente la reforma tributaria al filo de las 7 de la noche, una discusión que inició a las 2 de la tarde. Vamos a escuchar una de las voces por parte del Partido Verde, la representante Catherine Miranda, que hace un llamado al gobierno para que se ajuste el cinturón y siga ejecutando el dinero que tiene por ahora y no siga, según ella, pidiéndole al Congreso de la República más recursos para el próximo año. Escuchemos. Creo que el mensaje es claro, hay 97 billones de pesos parqueados en fiducias, pues que utilice esos billones y no le meta más la mano al bolsillo a los colombianos. Por ahora, ¿qué sigue con esta aplastante derrota? Una reforma tributaria que pretendía recaudar cerca de 9.8 billones de pesos y así tapar de alguna manera el hueco que tenía el presupuesto del próximo año 2025, que será expedido en las próximas semanas por el presidente Gustavo Petro. ¿Qué sigue ahora? Pues el gobierno debe buscar otros mecanismos de financiación para buscar esos cerca de 12 billones que inicialmente estaban presupuestados. Por ahora, se espera que el gobierno expida el decreto de presupuesto para saber cuál va a ser entonces el ajuste presupuestal que hará principalmente en materia de recaudación de impuestos, que será, digamos, el principal reto del gobierno para subsanar los más de 500 billones de pesos que deben ser expedidos para el próximo año. O recortar también es otra alternativa, Sebastián. Gracias. El ministro de Hacienda, el nuevo ministro de Hacienda, el doctor Diego Guevara, pues arranca con un traspiés que estaba prácticamente cantado. Esto era previsible y era lo que se anunciaba iba a ocurrir justamente en esa sesión de ayer. ¿Cómo reaccionó el ministro? ¿Qué ronda en la cabeza del ministro de Hacienda, María Fernanda Tarazona? Buen día. En vivo la FM de RCN desde el centro de Bogotá. Pues mire, William, buenos días. El ministro de Hacienda, Diego Guevara, se ha pronunciado pues a propósito del hundimiento de esta reforma tributaria. Asegura que no es un voto en contra del gobierno Petro, sino en contra pues de la inversión que queda en la cuerda floja con esta decisión del Congreso de la República de hundir la reforma tributaria con la que se esperaba recaudar 9.8 billones de pesos. Recordemos que el gobierno nacional inicialmente tenía la proyección de recaudar 12 billones, pero luego de intentar salvar este proyecto redujo el monto a 9.8 billones de pesos. Escuchemos lo que dijo el ministro de Hacienda, Diego Guevara. Realmente hoy el Congreso ha negado las posibilidades de inversión, hoy el Congreso de la República ha negado los proyectos regionales. Nosotros insistiremos en las posibilidades de inversión. Estamos acá con todo el equipo de alto gobierno, con el doctor también Alexander López, la ministra, el director de la DIAN, diciéndole al país que se han negado las posibilidades de inversión, se ha hecho un recorte al presupuesto. Esto no es un voto en contra del presidente Petro, sino es un voto en contra de las regiones y es un voto en la inversión.
Mire, y es que el funcionario ha asegurado que con esta decisión se ha hecho un recorte al presupuesto del año entrante, que sin esta ley de financiamiento estaría por los 511 billones de pesos, decreto que se espera que el presidente Gustavo Petro emita en los próximos días. Sin embargo, desde el gobierno nacional no se ha descartado que nuevamente pues se presente una reforma tributaria el año entrante con el fin de financiar el presupuesto que tendríamos en 2025. María Fernanda Tarazona para la FM de RCN, las noticias como son. 6:09 minutos de la mañana. A mí me suena a lavada de manos frente a incumplimientos futuros que digan ahora que todo lo que va a faltar de plata es culpa de un Congreso irresponsable que no votó una reforma tributaria, cuando han tenido 2 años y medio para poner en orden unas finanzas, cuando han tenido ya una reforma tributaria aprobada, cuando han tenido 2 años y medio para recortar el gasto y cuando sabían lo que se estaba viniendo, William. No era ninguna sorpresa lo que iba a ocurrir, Juan, y sí, usted lo advierte, es una lavada de manos, empiezan a repartir culpas. Ya arrancó el presidente precisamente anoche en su cuenta de X repartiendo esas culpas, echándole toda la responsabilidad al Congreso de la República. Un golpe al pueblo colombiano, han dicho, el golpe al pueblo colombiano es no haber establecido tempranamente las políticas de austeridad, las políticas de recorte, todo lo que finalmente ocurrió. ¿Qué dijo Aldair Rodríguez, el señor presidente de la República, tras el hundimiento de la ley de financiamiento? Don Juan, William, oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. En vivo la FM de RCN desde la Casa de Nariño. Con un breve mensaje en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió en efecto al duro golpe que sufrió en su gobierno en las últimas horas tras el hundimiento de la reforma tributaria, también llamada Ley de Financiamiento en las comisiones económicas del Congreso de la República. El mandatario ha calificado la decisión de los representantes a la Cámara y de los senadores como un golpe al pueblo colombiano. En mensajes previos, el presidente ya había señalado que con este proyecto no se iba a afectar a la clase media y baja, que por el contrario, las empresas iban a reducir sus impuestos de renta del 35 al 30% de sus utilidades. También había sostenido, recordemos, un cruce de mensajes con la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, y en uno de sus trinos aseguró que esta iniciativa no subiría el IVA como sí lo hizo la reforma del gobierno Duque. Lo cierto es que con esta decisión del Congreso, el gobierno deberá en las próximas horas, en los próximos días, buscar otra alternativa para financiar el presupuesto desfinanciado en por lo menos 11 billones de pesos. Los secretos.